Muy buenas noches para todos. Un gusto, un honor y un placer, como siempre, tenerlos acá. Estábamos hablando de que para tener un dominio, un control, tener un espacio que nosotros podamos dominar en la entrevista, tenemos que preparar y planear, ¿cierto? Dentro de eso, lo que nos daba y nos decían unos compañeros que sintetizaban básicamente un video que habíamos visto, es que debemos tener autoconfianza, debemos manejar el espacio, debemos manejar básicamente todas las reglas que rodean la entrevista. No podemos dejar nada al azar. Entonces, estos aspectos son supremamente importantes, hay que tenerlos muy en cuenta. Hablamos en la clase pasada de los tipos de entrevistados, los verbalistas, los no cooperativos, los silenciosos, ¿cierto? Los demasiado colaboradores que hay que mirar por qué. Y hoy vamos a ver, habíamos quedado aquí, ya les proyecto pantalla. Listo. ¿Me confirman si tenemos presentación? Yo silencio acá este celular. Que sí, no profe. Fiera. Listo, muchas gracias. Entonces, tenemos los tipos de entrevistados que ya hablamos, que hay cooperativos que se dividen en... Hay gente cooperativa que es demasiado cooperativa. Hay gente cooperativa que no, pues, no tiene inconveniente en darnos una información normal, hablan, etcétera. Hay otros que son muy aparentadores o, digámoslo así, ¿cómo se llama eso? Sobrados, decíamos, ¿no? Y con ellos hay que saber cómo obtener esa cooperación. El verbalista dijimos que era el que hablaba mucho, no concreta nada, y hay que tener en cuenta esto, pero no podemos negar que si una persona nos está hablando, pues hay que escuchar, pero irlo encauzando, irlo reencaminando, irlo retornando al punto de la conversación que nos interesa. Los no colaboradores tenemos varios, ¿sí o no? Habíamos hablado del no colaborador porque es mala gente como tal, el no colaborador porque está muy ocupado, porque tiene mucha plata, porque pronto se cree que es mucho mejor que el entrevistador o porque es mejor estrato o porque sabe más supuestamente. El inconveniente que tienen ustedes como entrevistadores, muchos de los que están aquí, un saludo para los compañeros que están vinculando a algunos de la alcaldía, muchas gracias, es que la gente tiende a tildar, juzgar o calificar las instituciones por la mala acción de 2 o 3 o 4 personas o una persona incluso con la que se han cruzado. Entonces, ¿qué sucede? Que ustedes deben tener la capacidad, no sé si por ahí está Jason, ¿cierto? Estuvimos charlando. Sí, señor. Entonces, si Jason, por ejemplo, que es un miembro de la institución policial, me va a atender y yo le digo, no, hermano, es que ustedes son unos brutos, ustedes no saben hacer nada, para eso, como no saben hacer nada, por eso es que metieron a la policía. Usted me ha dicho y empiezo a ofenderlo. Jason tiene 2 opciones. ¿Qué opciones podrías tomar, Jason? Igualame a él Ajá. o demostrarle lo contrario. Eso. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Mucho a los miembros de la fuerza pública, mucho a los miembros de instituciones del Estado que atienden público, es que hagan el ejercicio que hicimos con Fernando, ¿sí o no? Es el mismo ejercicio que hicimos la clase pasada con Fernando, donde yo estaba con una inundación emocional, que valga la aclaración para los que no estuvieron en la clase pasada. La inundación emocional es cuando yo, por situaciones que me afectan, me pongo muy nervioso, rompo en llanto, estoy furioso. Eso es una inundación emocional. Entonces, lo mismo pasa cuando una persona me quiere agredir, me quiere tratar mal por mi condición o porque le tiene rabia a la fiscalía, a la policía, al ejército, a la alcaldía, a las instituciones, o me menosprecia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Defiendo mi postura, ¿sí o no? Defiendo mi trabajo, mi dignidad, ¿sí o no? También lo trato mal para que sea serio. ¿Cómo será ahí? Hay que saber darle manejo, ¿sí o no? No dejarse provocar, como dice Santiago. No caer en el juego. Porque a veces lo que hacen algunas personas es eso, intencionalmente. No sé si ustedes se dan cuenta, en las audiencias, esto lo tratamos en el tema de oralidad, cómo se tratan a veces los abogados y los fiscales.
cómo despectivamente incluso hablan unos de otros. ¿Sí lo han visto? Sí, señor. Se agreden horrible. Y cuando salen de la audiencia, ¿qué? No, se abrazan. Se pasan la mano. Le dice, uy, me dio Exacto. duro, ¿no? Venga, nos tomamos un tinto. Uy, no, se le iba como pasando hoy, doctor. Pero bueno, así toca. Entonces, a veces los abogados no les queda de otra sino pues hacer fortaleza, digámoslo así, de su dialéctica y simplemente limitarse a una verborrea de muchas cosas, al igual que la fiscalía, para atacar algo que de pronto pueda ser atacable o inatacable, pero que a la final es más una triquiñuela, ¿sí? Es más algo histriónico, algo actuado que otra cosa. Entonces, cuando usted va a entrevistar a alguien o cuando va a hacer un interrogatorio, a veces se puede encontrar con abogados o con entrevistados o con interrogados que van a tener estos aspectos con usted, pero es como con un trasfondo adicional. Tiene usted que tener la paciencia suficiente para buscar el trasfondo y mirar a ver qué se puede averiguar. Definitivamente hay gente con la que no se puede. Hay gente con la que no se puede. Hay que tener conciencia de eso también. Hay que tener conciencia de eso. En psicología hablamos de dos tipos de personas en las relaciones, independientemente del género que haya. ¿Sí? Si es cisgénero, transgénero, no importa. O sea, si le gustan las personas del mismo sexo o del mismo género o de género contrario, no importa, después de que sean parejas, hay dos tipos de roles que se manejan. Uno es el amo y otro es el esclavo. Y en toda relación interpersonal, normalmente, cuando usted está entrando a un ambiente laboral, a un ambiente, en este caso como las entrevistas, en un ambiente de intervención de pronto, o en un debate, usted asume uno de esos roles, el alfa o el beta que le llaman, o el amo o el esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay uno que es el que va a tener dominio, control y poder, y hay otro que es el que va a obedecer, el que va a agachar la cabeza, el que va a ceder. Usted como investigador, ¿qué tiene que ser? El amo. ¿Quién dice algo más? Miguel, uno debe convertirse en el alfa, el líder, el que dirige, el que induce, el que coordina, el que encamina todas las situaciones y encausa a los que están desviados. Es decir, uno tiene que ser la persona que toma el control absoluto de las situaciones para no ser manejado por las contrapartes. Sí, es un juego de dominio, ¿no? Pero también eso no quiere decir, Nelson, y para todos, que vamos simplemente a mandar. Ojo, una cosa es dominar y otra cosa es mandar. Otra cosa es ordenar. No, Otra Miguel. cosa es simplemente dirigir. ¿Cuál es la diferencia entre dominar y lo Miguel, otro? no, Miguel, perdóname si no me hice entender. Bueno, de pronto los términos son muy fuertes, pero también está la forma de mandar y de sugerir y de dominar. Un ejemplo, hay un empleado que nosotros observamos que hay que hacer determinada actividad, entonces como jefe le sugerimos, mire, ¿usted qué piensa de pronto que este pasillo está como un poquito como desorganizado? ¿Sería que usted tuviera la iniciativa de poderme ayudar y ayudarme a organizar estas situaciones? O sea, mandar sin que parezca que nosotros estamos ordenando, sino en una forma sugestiva. Bueno, entonces es un juego, ¿no? El juego de dominar no es simplemente exigir, mandar, ordenar, sino es un juego de tira y afloje, podríamos decir así, de suelto y recojo. De pronto Wilber nos tiene una perspectiva. Cuéntanos, Wilber. Buenas noches. Yo considero que es como un juego de roles. Uno como entrevistador, como investigador, debe ser un poco flexible y adaptarse a la necesidad. Hay un dicho por ahí muy coloquial que dice que el caballo para montarlo hay que acariciarlo. A veces hay que darle esa importancia a las personas para que se sientan pues también que vale, que tiene peso y eso lo debe aprovechar uno.
en ese orden de ideas, entonces, es saber cómo llevar ese rol sin perder el enfoque, sin perder el objetivo que se está buscando a través de la entrevista y la información que se requiere. Muy bien, muy bien. Efectivamente, hay que tener ¿cómo podríamos decir? Como la lectura de los momentos de la entrevista. Vuelvo y los invito a que se vean la película de Sospechosos Habituales, o Sospechosos Usuales, o Sospechosos de Siempre. ¿Para qué? Para que ustedes vean la lectura que tiene uno de los intervinientes de la entrevista. La lectura tan importante que tiene y que al final uno se lleva una gran sorpresa porque todo el tiempo esa lectura lo condujo a uno a pensar algo cuando era otra cosa totalmente diferente. Los invito a que se la miren precisamente para que comprendamos a cabalidad lo que es el dominio de la entrevista. El dominio. Porque una cosa es mandar y otra cosa es dominar. Vuelvo y les dejo esa reflexión para que la tengamos clara. Habiendo dicho esto, entonces ya cerramos ese ciclo y continuamos con nuestra clase de hoy. Hay unas barreras que se interponen entre nosotros y los entrevistados. Tenemos barreras ambientales, verbales, interpersonales. Ya las vamos a ver cada una de ellas. La pregunta es, ¿ustedes creen que pueda existir otro tipo de barreras que interfieran en la comunicación? Recordemos que la entrevista es una comunicación entre dos o más personas, porque pueden ser dos entrevistados y un entrevistador, o, entrevistado y acompañante y un entrevistador, o dos entrevistadores y un entrevistado, o dos y dos. Entonces, en esa comunicación, en ese juego de roles, en ese juego del dominio, hay unas barreras. Tenemos ambientales, que ya creo que ustedes más o menos harán la idea, las verbales y las interpersonales. ¿Qué otro tipo de barreras creen ustedes que puedan existir en este juego que le llamamos nosotros que es la entrevista? Miguel, buenas noches. Yo considero que deben existir barreras legales, Legales, sí señor. ¿Cómo cuáles? como por ejemplo cuando yo no podría entrevistar eh, a una persona que sea mi amigo porque posiblemente estaría encaminando la investigación hacia alguna parte y no sería objetivo. Tienes toda la razón. Eso es un objeto de recusación, se llama eso, ¿no? Es un objeto de recusación o un motivo por el cual se puede o se debe declarar impedido una de las partes. Si yo trabajo en la fiscalía y, por ejemplo, como nos pasó un caso con una fiscal que llevamos una investigación y el abogado del procesado había sido representante de ella, o sea, había sido abogado de ella en otro caso, caso civil, ella le tocó declararse impedida para el caso y ese caso lo remitieron a otra fiscalía y nos tocó ir a trabajar el caso con esa otra fiscal. Claro, en esos casos hay que tener en cuenta esas causales de recusación, se llama eso que está en el Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias. ¿Qué más? Cristina. Profe, yo más bien tengo una duda. Profe, en las verbales entraría, por lo menos en La Guajira, aquí encontramos personas que son indígenas guayú. De hecho, encontramos varios indígenas, no solamente guayú. Entonces, es el tema del lenguaje, del idioma, más bien entraría en verbal. Esa es una pregunta. Y la segunda es cómo se abordaría de pronto con el enfoque cultural, porque hay situaciones que ciertas culturas permiten y otras que no. ¿Cómo podría abordarse una entrevista donde hay una diferencia cultural o una diferencia étnica? Porque, como le digo, acá en La Guajira eso es común y no sabe uno cómo abordar esa situación sin ir a cometer una acción con daño. Muchas gracias, Cristina. Precisamente ya vamos para allá. ¿Listo? Ya vamos para allá, una por una, la vamos a desglosar y vamos a mirar el punto. Gracias. Buen apunte. Wilber. Considero también que pueden haber barreras de tipo emocional. Ah. Esas van en las interpersonales, sí, señor. Tienes toda la razón. En las interpersonales. ¿Alguno más? ¿O le avanzamos para mirar a ver y nos llevamos la descripción de cada uno? Barreras mentales. ¿Mentales como cuáles?
de pronto como lo es la timidez o la sobrevaloración a veces de las personas. Sí, sí. Pero entonces ya iríamos como en lo interpersonal. ¿Por qué? Porque la persona no es capaz de relacionarse con otros o le da pena, le da miedo, le da temor. Entonces sí podría, vamos a mirar ese punto ahí en la parte interpersonal. Sí, señor, excelente. Algún trastorno. Bueno, aquí ya es precisamente lo interpersonal. Ya tendríamos que mirar ese tema. Ahorita tocamos unos puntitos, pero no voy a profundizar mucho en eso, pero sí les voy a dejar claro ese tema para que sepamos diferenciar. Sí, señor, tiene razón, Jefferson. ¿Listo? ¿Qué tenemos ahí? Por conducta de los victimarios, dice uno de los asistentes de los compañeros que está asistiendo. Muy bien. Conducta de los victimarios. Conductas como cuáles, de pronto. Dice Rochi, discapacidad de escucha, es para allá vamos. Barrera idiomática, Santiago, sí señor, para allá vamos. Meten presión o amenazas. Bueno, esto está muy bueno, sí. Amenazan de pronto a los investigadores, amenazan de pronto a los testigos. Entonces, esto ya es algo que se sale del resorte de las barreras como tal y ya se nos va a una situación más compleja, podríamos decir así, pero también podría afectar al momento de la entrevista. Pues que la persona tenga como la comodidad y la amplitud para darnos la versión. Sí, señor, tienes toda la razón. O señorita o señor. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Muy buen apunte. El constreñimiento, podríamos llamarlo de esta manera. Constreñimiento o amenazas. Muy bien. Así es. ¿Qué vemos en la diapositiva? Señor Jefferson. No, que iba a decir que estaba coaccionado. Sí, coaccionado, constreñido, amenazado. Efectivamente. El desorden, profe. El desorden. Yo sé que las oficinas de los investigadores, ni de la SIJIN, ni el CTI, en ninguna parte en Colombia son así. Esto es o sea, esto es meramente exagerado, ¿no? Esto no tiene nada que ver ni usted a la alcaldía, usted va a la defensoría, a la Casa de la Justicia, en ninguna parte de las oficinas son así. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero ¿qué pasaría con una entrevista en una oficina de estas? No hay confianza, profe. No hay confianza, muy bien. ¿Qué más, Joan? Profe, se va a sentir incómodo. Mucho elemento distractor. Distractores. No hay orden mental. Listo. Joan ya, Wilber. Y después Oscar. Dificultarían una comunicación efectiva. Dificultaría comunicación efectiva. Oscar. Entraría a ver como una desconexión del tema, ¿no? Porque estoy como en el sitio equivocado. Sitio equivocado. Yo quiero que alguien de pronto, vamos a leer los comentarios, a ver si alguno de pronto ve algo adicional. Dice Rochi, no hay orden mental. Cristina dice, no hay tranquilidad. Dice Fernando, de entrada no causaría buena primera impresión. Muy bien, sí señor. Pulcritud, también dice Jason. Resulta que usted como investigador no lleva un solo caso. Y yo creo que todos esos documentos que están ahí no son de un solo caso. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo un entrevistado que de pronto, como les decía, a veces van mujeres, cuando son hombres o al contrario, y son demasiado amables, demasiado cariñosas o cariñosos con el entrevistado, demasiado prestantes, y usted tiene ese reguero de papeles ahí, y resulta que esta persona hace parte de una organización criminal? ¿A qué se va a dedicar esa persona? Además de darle la entrevista a usted, ¿a qué se va a dedicar esa persona o qué va a hacer mientras que está dándole la entrevista? Tratar de votar, sustraer información o documentos importantes. Sustraer información. ¿Qué dice Tatiana? Sí, profe, sustraer información, ya que pues como usted dice que el entrevistado puede ser un delincuente, entonces ahí él tendría información a la cual él puede más adelante apegarse para extorsionar o hacer otro tipo de cosas. Claro, entonces envían, por ejemplo, una mujer muy bonita, voluptuosa, que da una entrevista y mientras engatusa o enreda al investigador,
Entonces aprovecha para mirar todo eso que está ahí, sacar nombres, datos, imágenes, bueno, lo que pueda, hasta tomar fotos. Ojo con eso. Por lo tanto, usted cuando está tomando una entrevista y usted en su oficina de información sensible, ¿será que usted se da el espacio de decirle al entrevistado, regálame un momento, ya vengo, voy por tal cosa? No, no se puede dejar totalmente solo en ningún momento. No se puede dejar solo, ¿por qué? Porque en este momento, ¿qué puede hacer? Los celulares ahorita eso es breve, ni siquiera toma fotos, pone a grabar y va pasando ahí suavecito por los papeles y listo. ¿Cuánta información se llevó? Y recordemos que las empresas, hoy en día tener esto en las empresas, sobre todo empresas del Estado certificadas en calidad y seguridad de la información, no pueden tener esta información así, no la pueden tener. No, y no Es una necesariamente, obligación. no necesariamente tiene que pasar el celular despacio, pone cámara lenta y pasa rápido y ya automáticamente todo queda grabado. Bueno, también es una opción, sí, señor. Entonces, miren, la seguridad de la información hoy en día es vital y es en instituciones del Estado, no en todas se aplica, pero sí es esencial que dentro de las políticas de seguridad de la información no hayan apuntes, ni contraseñas, ni papeles rodando por ahí que permitan que alguna persona externa lleve o tome información sensible. Sensible, ojo con eso. Recordemos que la ley 1581 que habla de la protección de datos, bueno, ahí para acá toda la ley que habla de los tipos de información reservada, clasificada, privada, semiprivada, todo eso, y el manual de policía judicial incluso lo menciona, para que ustedes lo tengan muy claro y no vayan ustedes a afogar la información de pronto y después dicen, ¿por qué se caería la investigación? Ahí tienen. Entonces, barreras ambientales. El sitio, tenemos un sitio con mucha decoración, de pronto distrae. Iluminación, muy alta o muy baja. Entonces, necesitamos buena iluminación. Tampoco exceso, pero sí buena iluminación. No como en las películas que le colocan un reflector en la cara al entrevistado o al interrogado, ¿no? Pues, pero sí necesitamos una buena iluminación. No muy baja la iluminación, ¿por qué? Porque se presta para que no podamos observar el lenguaje no verbal. No podamos observar el lenguaje no verbal del entrevistado. Ahora viene, ¿qué? La ubicación de las sillas. ¿Quién me recuerda que dijimos en la clase anterior de la mejor ubicación para las sillas cuando estamos entrevistando a una persona? ¿Será que lo Diagonal. ¿Cómo? ¿Cómo, Oscar? La ubicación que se hablaba de la clase pasada está traba, perdón, en diagonal, ¿no? En diagonal. Y aparte de eso, ¿cómo lo ubico? De frente hacia todo lo que tengo de apuntes con decoraciones, fotos y demás, ¿o cómo lo pongo al entrevistado? Frente a una pared No, blanca, no, un objeto. Trato de que no quede de frente a cosas que lo distraigan. Y decíamos que en el polígrafo generalmente los poligrafistas ubican la persona para que quede mirando hacia una pared en blanco. Especialmente es lo más recomendable, digámoslo así. Ruidos externos como cuáles. Del ambiente, carros, si digamos está en una vía principal y se escucha demasiado los carros pasar, o sea, toda la afluencia de los vehículos, o si está cerca, digamos, a tomaderos, X o Y cosas así, eso lo va a distraer. Pregunto entonces, Tatiana, ¿será que no se puede tomar una entrevista cerca a un sitio de estos? Sí, señor, sí se puede tomar, pero los ruidos o ese tipo de cosas lo distraen, pero sí se puede realizar entrevistas. No es recomendable, pero toca, por ejemplo, si el entrevistado está tomando en un bar y nos va a la entrevista, lo sacamos y lo subimos al carro y le tomamos la entrevista en el carro, así sea grabada nomás, ¿sí o no? De audio. Así no escribamos nada, pero le tomamos la entrevista, ¿sí o no? No, Entonces, ¿cómo hacemos? no, profe, porque es que estaba bajo los efectos del alcohol. Como tal, digamos, en ese caso no está con vulgarmente o digámoslo, no está en sus cinco sentidos.
Entonces, como toda la información que me está dando, no sé qué tan veraz sea ni tan verificable sea. Pregunto, Jefferson, ¿y entonces no le tomo, no le recibo la información? Sí, una cosa es recibirle la información, otra cosa es hacerle la entrevista en ese estado. Yo puedo recibirle la información y luego puedo citarlo a la entrevista, ¿sí? Pero no es como lo aconsejable desde mi punto de vista. Y si después no lo puedo volver a encontrar porque de pronto lo mataron, lo desaparecieron, es mejor poco de, o sea, lo poco que se pueda obtener. Así después yo decido si utilizo o no utilizo la grabación de la entrevista, pero, o si se me da una mejor oportunidad, pero en ese momento hay que echarle mano, ¿sí? Hay que aprovechar. Y dejo el foro, o sea, de las cosas que yo les decía que ustedes tienen que tratar de aprender es decir, bueno, estamos en el sitio tal, la persona tal nos manifiesta que desea dar una entrevista, por lo tanto dejamos constancia que la vamos a grabar y hacemos los datos normal y pone el relato y las preguntas. Y la tenemos ahí. Si después se puede llamar a entrevista formal, ¿sí? Con todas las de la ley, lo hacemos, claro, lo hacemos. Pero esa grabación yo la dejo ahí porque me puede servir una de dos, o para orientar nomás la investigación, o sea, tener los datos y después averiguar, o por si la persona de pronto es causal de una de las situaciones que más adelante le impidan declarar, como dijimos, y esa grabación se tenga que convertir en un testimonio de referencia que debo introducir yo como investigador. ¿Ok? Listo. Entonces vamos con los compañeros que van a participar. Arrancamos con Tatiana, que está primero, después Oscar. Profe, una entrevista que se le realice a una persona con efecto de alcohol o se puede usar, ¿tiene la veracidad? Claro, hay que dejar constancia de las condiciones, ¿no? Porque yo tampoco le voy a hacer la entrevista a un borracho. Eso tengo que tenerlo claro. Pero igual, así esté borracho, después de que me dé información, yo puedo proceder a grabar. Tengo la información ahí por si acaso. O sea, no quiere decir que la voy a utilizar, que ya es entrevista para juicio. Quiere decir que, como les manifestaba al principio, puede ser, y como nos dijo Jefferson, una información que voy a tener ahí, que puede servir, pero no necesariamente va a ser entrevista. ¿Ya? Y yo miro también el nivel del estado de alicoramiento. Lógicamente, usted se da cuenta, y en la misma grabación queda, se nota el nivel de alicoramiento que tiene una persona, precisamente cuando está bajo los efectos del licor. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta realmente si esa entrevista cuaja o no cuaja para un futuro evento procesal o no, por el nivel de alicoramiento que tenga o no la persona. Oscar. Sí, volviendo a la referencia de esta persona, si estaba a los efectos del alcohol, pues, como usted mismo dice, uno mediría en términos de grados, digamos así, pero es de pronto el comportamiento de la persona, porque pues, si es una persona que está en esto que no se le entiende o pocas palabras se le entendería, pues obviamente para un juicio en ningún momento nos va a servir. Se podría optar como algo de orientación, como usted lo dice, sería como esa información algunas cositas me van a servir para la investigación. Muy Pero bien. por lo regular, siempre tenemos esa concepción y pues jurídicamente está que una persona bajo los efectos del alcohol o psicotrópicos pues no se debe entrevistar. Pero como usted mismo dice, la información tampoco la debemos dejar perder. No, y miren que tal vez no nos podemos, este es un diplomado de entrevista, pero no podemos creer que la entrevista es solo tomar o recibir la versión de la persona, escucharlo y redactar. Este es, digamos que un 60% de la entrevista. ¿Cuál es el otro 40% de la entrevista? Las verificaciones. Usted como investigador, investigadora, así sea yo le decía estos días en el seminario que dictamos en la alcaldía de feminicidio, y nos preguntaban por qué la fiscalía no, cuando la persona va a decir que, por ejemplo, le pegaron violencia intrafamiliar, ¿por qué la fiscalía no de una recibe la denuncia por violencia intrafamiliar? ¿Por qué no de una la recibe por violencia intrafamiliar? Pues porque, o la persona se va a quedar porque la fiscalía no puede simplemente dedicarse a llenar de noticias criminales por una versión sin haber hecho unas, ¿qué?
sin haber antes realizado una labores de qué. Las verificaciones. Labores Claro, del y campo. eso, y entonces en este sentido, recordemos que los delitos de violencia contra la mujer se investigan de manera oficiosa, por lo tanto habría que iniciar unos actos urgentes con la versión de la señora. Ah, ahí sí, o de la persona, mujer transgénero, por ejemplo, o hombre transgénero. Entonces habría que verificar. Lo que usted no verifica se convierte, se solidifica. Usted no puede darse el lujo de asumir que lo que le está diciendo el entrevistado es cierto. Usted debe verificar, debe contrastar si tiene videos, si tiene otras versiones de personas, si han hecho labores de vecindario, si hay CDRs, que les he recalcado mucho que por favor utilicen los CDRs, que son las celdas de ubicación de los celulares. Por favor, utilícenla mucho. Miren, un caso sencillo de una entidad bancaria. Una entidad bancaria que le robaron una cantidad importante de dinero. Y entonces se sospechaba que la persona que trabajaba ahí, la señorita, tenía que ver con el hurto. Es una sospecha ligera. Y resulta que en el video se ve que las dos personas que llegan en motocicleta a robar, ¿sí? Llegan en una motocicleta y entonces la persona que está conduciendo tiene como una característica especial, digámoslo así, al bajarse. Entonces, igual con casco, todo, pero había una sospecha. Y entonces me preguntaba a mí el investigador y yo le dije, no, pues tome la entrevista a las personas relacionadas con ella. ¿Y quién era el más cercano? No, el novio, listo, tome la entrevista al novio. Pero jefe, ¿qué hacemos? Y ahí le dije, tome la entrevista y una pregunta esencial, le dije, pregúntele. ¿Usted dónde estaba al momento del hurto? No, yo estaba, un ejemplo, al norte de la ciudad y el hurto fue en el centro, un ejemplo. Ok. Por lo tanto, otra pregunta esencial. ¿Usted en el momento del hurto de pronto portaba su celular para que su novia lo llamara o recibió alguna información, lo comunicaron, le informaron? Sí, cargaba el celular. Listo, esas dos preguntas. Ahora, váyase al sitio, tome los CDRs, mire los registros de equipos celulares o terminales móviles conectados a la antena de ese sector y haga la verificación de CDRs en Análisis Link. Y especialmente ubique el teléfono de esta persona. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué lugar? Positivo. El celular puso, en este caso, al novio en el lugar de los hechos. El celular pegaba en el sitio, como eso se mide eso es un tema bien bacano, me gusta mucho el tema de CDR. Las antenas tienen unas caras, ¿no? Que ahorita ya con la 5G es otro cuento. Pero las antenas normales traen unas caras y cada cara tiene unos anillos. Si es urbana o rural, los anillos tienen unas distancias, ¿no? La serie de anillos y también una especie de azimut que te ubica casi que, no un 100%, pero sí muy, muy, muy cercano a la ubicación donde la persona estaba. ¿Qué sucede cuando le hacemos registro de sábana de llamadas y CDR y confrontamos y efectivamente el celular estaba en el lugar de los hechos o cercanías? Y en la entrevista nos dijo que estaba en otra parte y que tenía el celular, porque eso es importante, ¿no? Porque él puede decir, no, yo estaba en el norte, pero había dejado el celular donde mi novia, ¿sí o no? Pero si usted en la entrevista le pregunta si portaba su celular y le hicieron llamadas, recibió mensajes y todo, pues lógicamente se le decía, es que usted estaba robando, entonces necesitamos saber si tenía el celular. Pues no, hay que lógicamente direccionar las preguntas. De pronto usted, su novia, lo llamó para informarle del hurto, pues para decirle que estaba bien, o sea, direccionarla para poder tener certeza que sí lo tenía. ¿Será que eso, mire que inicialmente la persona arranca como un entrevistado y después se convierte en qué? Indiciado. Indiciada. Entonces, No de ahí viene, participe o auto. ¿qué pasa si usted se deja llevar o se guía solo por lo que le dice la persona? Si se deja tramar, pues, como decimos en el ámbito, en algo popular o coloquial. Cambia el rumbo de la investigación, porque es el entrevistado el que toma el control de la situación. Así es, miren, la verificación yo creo que es casi un 50%, pero yo le pongo 60-40, pues 60 la entrevista y 40 las verificaciones. Otro caso de un hurto de unos establecimientos comerciales, donde un taxista los dejó y el mismo taxista los recogió.
O sea, él hacía parte de la organización criminal. Y entonces, inicialmente el taxista es tan salado que él estaba esperando unas cuadras más arriba, unas 4 o 5 cuadras, y la policía le hace un registro y estaba con una femenina, y en el baúl del carro tenía unos destornilladores grandotes, tenía unos lazos, unas sogas, y a los policías les pareció sospechoso, entonces lo llevaron al CAI. Hicieron la anotación de que él estaba con esto y esto y esto, bueno, y lo dejaron ir. Pasó el caso, listo, el hurto se cometió. Cuando ya van a verificar y ven que el taxi los recoge, porque no sé cuándo los deja, pero sí cuando los recoge. Entonces van a entrevistar al taxista. ¿Y qué creen que dijo el taxista? No, pues yo venía del norte, ¿sí? Venía del norte cuando por radio escuché que necesitaban una carrera y pues me acerqué y eran unas personas, me pusieron la mano, los recogí y fui, los dejé en tal parte y ya, yo no tengo nada que ver. Soy un mero taxista, simplemente estaba cumpliendo con mi trabajo, los recogí, donde me pusieron la mano y fui y los dejé. Yo no tengo nada que ver con eso. Si le creyéramos al taxista, ¿será que vamos a llegar a algún lado con la investigación? No. ¿Qué creen ustedes o de qué elementos de verificación tenemos que valernos en este caso? Ya les di unos para que ustedes se imaginen los otros. La ¿De qué anotación, elementos de verificación? Listo, primero, Tatiana, la anotación que se hizo en el registro del libro de la policía. Eso. También el trayecto del teléfono, o sea, y el radio, y si tiene GPS, el taxi. Bueno, vamos bien. Oscar. Sí, con respecto a lo que manifiesta que por medio del radiooperador recibió el servicio, entonces pues debe quedar un registro si de verdad a qué zona lo solicitaron y si ese móvil fue el que se reportó que tomaba la carrera. Muy bien. ¿Qué más? Él decía que a algunas cuadras, entonces también mirar si hay cámaras en esas cuadras que él manifestó que estaba cerca del sitio. Bueno, todos estos elementos, lo primero, pedir a la empresa de taxis si él está afiliado o es conductor registrado en la empresa de taxis y qué vehículo conduce, ¿sí o no? Segundo, que en la petición que se haga a la empresa de taxis, ojo con eso, ustedes tienen que amarrar de una vez la condición de la persona, en este caso taxista. Y si estaba de turno ese día, ojo, si estaba de turno ese día. Tercero, si él había recogido o dejado servicios antes en ese sector o donde se había reportado. Lo que dice Oscar, verificar si hubo alguna llamada pidiendo un taxi para el sitio donde fueron los hechos y verificar el número, porque eso además de que nos va a servir para desvirtuar o no la versión del taxista, nos va a servir porque si llamaron de un número a la empresa de taxi para pedir un servicio al lugar, pues ¿de qué número llamaron? Claro, hay que dar registro de la llamada del servicio que solicitaron. ¿Y de qué número tendrían que haber llamado? Pues del número de alguno de los integrantes de la banda, ¿sí o no? Entonces, y si no, entonces ya se está contradiciendo el taxista. Mire, no hubo ninguna llamada pidiendo ningún taxi. ¿Cómo así? Él dijo que lo habían llamado por radio. Pero acá nos dicen que no, entonces ya se está contradiciendo. ¿Qué más? La anotación del CAI y la entrevista de los policías que los requisaron y los condujeron, también entrevista. ¿Por qué? Porque de pronto en la anotación no queda bien desglosado, bien los detalles que necesitamos, pero en la entrevista a los policías que los condujeron y que los registraron, sí. Entonces, miren, ustedes no pueden solamente guiarse por lo que les dicen los entrevistados, hay que verificar, ojo con eso, supremamente importante, es mejor dicho coyuntural que ustedes verifiquen las informaciones. Yo no soy machista ni feminista. Los hombres nos hemos ganado una muy mala reputación por muchas cosas, pero decía yo incluso en la charla que daba aquel días que hay hombres buenos, pero también dentro de lastimosamente la cantidad de víctimas que hay y de la impunidad que hay respecto de la violencia contra la mujer y el feminicidio, hay algunas otras que aprovechan esta, digamos, esta discriminación positiva, le llamo yo, porque de alguna u otra manera están dándole un rango diferencial, pero a veces eso también es negativo. Entonces, algunas mujeres aprovechan esto ¿para qué? Para instaurar falsas denuncias de violencia intrafamiliar, por ejemplo, de violencia de género. Entonces, usted sea
una persona de especial protección o un niño, por ejemplo. Hay muchas madres o padres que denuncian a sus parejas, ¿sí? Porque supuestamente tocaron o violentaron o accedieron a un hijo, una hija, un hijastro. Hemos tenido casos acá y no son reales. Entonces, usted, claro, hay que tener una especial protección, activar las rutas de protección a las víctimas de agresión sexual o de violencia sexual, CAIVAS, se llama el grupo especial de investigación, y a las víctimas de violencia intrafamiliar, o CAVIF, que le llaman. Claro, ruta de atención, todos los protocolos, procedimientos y demás, pero a la par, ¿qué hay que hacer? Unas buenas labores de ¿qué? A labores de campo. De verificación. Yo no estoy diciendo que no, ojo, estoy diciendo que verifiquen bien para poder tener la certeza de que se va a llevar a enjuiciar a una persona precisamente con un robusto trabajo investigativo. Y no como yo les decía, un caso que tuvimos de una persona que dice que agredió supuestamente, que lo agredió la pareja, y van a mirar las labores de investigación, brillan por su ausencia. No verificaron cámaras, no verificaron si habían testigos. Había un niño de 10 años que estaba supuestamente con la persona lesionada, no lo entrevistaron. O sea, lo único que se fueron fue con la denuncia y la valoración médico-legal. Y después, a los 2 años de la denuncia, le tomaron, eso es un caso real, le tomaron una entrevista a la misma víctima, ¿sí? A la misma víctima, una entrevista donde está prácticamente copia y pegue lo que estaba en la denuncia. Y a audiencia llevaron a la hermana de la víctima, que no vio nada porque dice que ella vio cuando la hermana iba subiendo, o sea, no vio los hechos, sino que vio cuando la hermana iba subiendo y dijo, no, él me pegó. Pero no fue un testigo. Sí, de pronto soporta un poco la versión de la víctima, pero no fue un testigo presencial. Entonces, nada más, nada más. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Hay que hacer unas buenas labores de investigación para evitar esto. Yo aprendí esto cuando trabajé con una fiscal especializada, porque yo me acostumbré en patrimonio económico a tomar entrevistas, a hacer retratos hablados, a hacer reconocimientos fotográficos y pedir orden de captura. Eso era lo que más o menos movía a uno en patrimonio económico. Cuando viene esta persona, esta doctora en investigación de fiscal especial, dice, no, ¿cómo así? No, aquí con eso no me van a venir aquí a enredar. Cuéntame vigilancia y seguimientos, agentes encubiertos, CDRs, análisis línea, interceptaciones. Yo aquí con eso no. Aquí hágame unos análisis. Aquí hay de operaciones que se han hecho, han recolectado computadores, saque información, verifique, cree carpetas, pero no, eso nomás de que una entrevista y venga a verme captura, no. Entonces ahí comprendí las verdaderas labores de investigación y verificación y ahí aprendí muchas de las técnicas especiales de investigación que lastimosamente muchos compañeros en el área investigativa no aprendemos. Entonces, por favor, verifiquen bien, tanto de un lado como del otro, ¿no? Sin sesgos, ¿sí? Imparciales. Vamos con, ¿será que en las oficinas, sobre todo de la policía, ¿no? Sobre todo de la policía, se presenta que a usted le toca tomarle la entrevista a la persona y todo el mundo está pasando? Y una bullería, y por allá están cogiendo de recocha uno, y por acá traen el detenido, y por acá están gritando que les toca salir a formar. ¿Será que sí? Hasta en el búnker de la fiscalía. Sí, señor. Hasta palabras soeces o apodos. Ve, careplato, vení que... Y usted tomando la entrevista. Hablando de mujeres o de hombres, del partido de fútbol, y usted ahí tomando la entrevista. Hay que saber darle un buen manejo a eso porque como en cualquier comunicación que hay, si no se mantiene la conexión, créame que la persona se va a desenfocar, se va a distraer. Entonces, ojo con esos ruidos. Las interrupciones, usted está tomando la entrevista y empiezan. Sobre todo cuando la mujer es muy bonita, usted se vuelve el hombre más importante de la oficina. O sea, todo el mundo lo necesita. El jefe va, Miguel, ¿cómo vas? Cualquier cosa que necesiten, hermano, ahí estamos para servirle, para colaborarle. El subjefe, los compañeros, el comandante de guardia o de la portería, todo el mundo le da por pasar por allá, hasta la gente que no es de la oficina. Todo el mundo se vuelve súper servicial con usted y eso son interrupciones tras interrupciones tras interrupciones. Entonces usted tiene que estar preparado para eso y si usted va a planear y preparar la entrevista, usted debe prever un poco eso. ¿Para qué? Para contrarrestar. La temperatura.
¿Cómo ven eso de la temperatura? Por ejemplo, que decía nuestra compañera Cristina que está por ahí en la Guajira, ¿no? Que hace un poquito de calor nomás. Y una barrera muy fuerte. Sí, y un distractor a la vez, porque esta persona por estar secando el sudor como que pierde ya el interés, como que no, yo necesito salirme de acá ligero, que estoy teniendo mucho calor. Entonces va a omitir mucha información por querer seguir. No, y no solamente el calor, el frío también. O el frío. Empieza la persona a temblar, ¿no? A tener unos actos reflejos. Microgestos se llaman eso. Empieza a temblar un poco algunas partes de la cara, del rostro, las manos. Y uno puede asumir que es pues porque está mintiendo algo y solo un poquito, dice Cristina. También dice mucho frío y dice los costeños sufrimos mucho en Bogotá. Claro, pero también los bogotanos sufren mucho en la costa. Hay sitios en el valle que son muy calurosos. Tuluá, por ejemplo, es supremamente caluroso y es un calor pasmado. Me han dicho que Barranca Bermeja es infernal, también un calor impresionante. O nos vamos al otro extremo, Pamplona, por ejemplo, es súper frío y Piales, supremamente frío. Entonces usted tiene que mirar este tema cuando vaya a tomar la entrevista. ¿Por qué? Cuando usted está en una situación de estrés, ojo, no estamos hablando de mentir, usted no va a robar, usted no es indiciado ni nada, simplemente la entrevista. Pero cuando usted va a una entrevista, sea la que sea, usted va con un estrés ya predispuesto, antes de que se rompa el hielo, ¿no? Lógicamente. Es un estrés natural. Es como cuando usted se para y le dicen que haga una exposición. Hay gente que se pone, ¿qué? Nerviosa y se bloquea. Puro Se pánico escénico. bloquea. Empieza, Elizabeth, ¿habéis dicho algo, creo? No, se pone nerviosa la gente. Y mucha gente de una se le marca la camisa acá, ¿sí o no? ¿Qué se le ven? La sudoración. El sudor. Y está haciendo frío incluso a veces. Y usted mira, están hablando y pum, la camisa aquí con la mancha. Si usted es de esas personas, lógicamente, y sabe que cuando usted se enfrenta a situaciones de estrés, hace una sudoración, eso es una sudoración nerviosa, pues, ¿qué es recomendable? Que no vaya con camisas de qué color. ¿De color? Camisas claras. Claras. Oscura preferiblemente. Trate de utilizar oscuros. Trate de utilizar oscuros porque usted sabe que eso le va a jugar en contra. Entonces tenga eso al tanto. Ahora, el entrevistado también va a sufrir esos efectos. Y usted dice, vea, ya me empezó a mentir, ¿no? Usted me viene a echar cuento. ¿Será que se tiene algo que ver con el caso? Porque mire cómo está sudando. Y usted no se da cuenta que es Cristina en La Guajira que está entrevistando a una persona de Boyacá, por ejemplo. Pues por lógica, él va a estar incómodo, ¿sí o no? Él va a estar sudando, pero como he dicho, como caballo de competencia, ¿sí o no? Va a estar, pero bastante sudando. Entonces, tengamos en cuenta esto. Les digo con una experiencia propia. En cierto evento, estábamos adelantando un caso y había una muchacha, era, sí, en el Valle, pues muy bonita ella, y trabajaba en una empresa. Entonces, la fuimos a buscar unas 3 veces, pues para tratar de establecer contacto con ella, y una de las veces, la tercera vez, pudimos hablar con ella, pero estaba ocupada en ese momento y no nos pudo dar la entrevista de inmediato. Y después nos dijo, no, no, tranquilo, que ya yo cuadro, miramos, tal. Entonces, no, como dicen por ahí, no me llames, yo te llamo. Entonces, se perdió el contacto. ¿Y qué tocó volver a hacer? Volver otra vez a buscar. Entonces, resulta que la cuarta vez que se fue a buscarla, cuando ya se ingresó, no se tenía conocimiento. Mire, el desconocimiento es grave. Y la persona que nos atendió era un supervisor y era el esposo de la muchacha, no sabíamos. Y en ese momento nos atendió, inicialmente muy amable, bien pueda, sigan, tan, era una oficina con aire acondicionado en el valle, pero con aire acondicionado. Mucho calor, pero adentro buen aire acondicionado. Entonces, cuando ya me llama y me dice, venga un momentico. Sí, claro, sí, señor, ¿qué le puedo servir? Venga, venga un momentico, acompáñeme. Y me sacó hacia un espacio donde era como una especie de patio, ya no había aire y estaba esa teja transparente, como de, no de zinc, sino la que pasa el sol, la transparente. A joven, algo así. Y entonces allí, sin aire acondicionado, en ese sitio, de una me cogió así en seco, ¿usted qué es lo que le pasa con mi mujer? Y en ese momento, el cambio del aire acondicionado
a la zona de calor, con la teja transparente, dándonos el sol encima. ¿Qué creen ustedes que pasó? Que usted empezó a transpirar. Claro, empecé a sudar. Subieron los ánimos. Y entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que se imaginó el señor al verme sudar? Hermoso. Que estaba nervioso. Que Entonces, algo ocultaba. ¿usted qué le pasa con mi mujer? Entonces yo le dije, no, a mí no, a los dos. Le dije yo a mi compañero y a mí. Le dije, pues estamos trabajando un caso así. Entonces, ¿por qué está sudando? ¿Me está mintiendo? ¿Está nervioso? ¿Sí o no? Dígame la verdad. Eso empezó ahí, mejor dicho, fue un dilema. Un dilema que después, ya con el paso de unos días, ya como que se normalizó, se tranquilizó la cosa. Pero mire el desconocimiento, la falta de planeación. No sabíamos y no era, o sea, el sitio de trabajo no tenía nada que ver con el lugar de los hechos. Era una, de pronto no se confió mucho porque no había ninguna situación de peligro aparente. Pero en ese momento, mire todo lo que pudo haber pasado. Y sobre todo, la temperatura. La temperatura jugó totalmente en contra en este caso, pero para el entrevistado, ¿no? No para el entrevistador, perdón, no para el entrevistado. Pasó el cazador a ser cazado, como se dice por ahí. Entonces miren qué cacharros, situaciones las que le van a pasar y los han pasado, mejor dicho, por cantidades. Por eso hay que aprender de los errores. Y sobre todo, si es posible, aprender en cuero ajeno, como decía mi mamá, o sea, de los demás, no tener que esperar a caer en el error para poder aprender. Bueno, barreras verbales. Ahí vamos con Cristina. Ahí viene lo que nos decía Cristina. Bueno, yo estoy por acá y el idioma guayú es diferente. Yo estoy, vienen extranjeros, por ejemplo, yo decía aquí a Popayán vienen varios extranjeros y a veces, bueno, últimamente no tanto, pero les cometían hurto hace mucho tiempo y yo los recibía las denuncias. De pronto hay personas que hablan lengua de los cabildos o de los resguardos diferente, el NASA, el guambiano, bueno, etcétera. De pronto usted está en San Andrés y no sé si se han dado cuenta que en San Andrés manejan un idioma propio, creo que es el patuá, si no estoy mal, ¿sí? Donde ellos tienen su propio sistema de comunicación que es como un híbrido de varias lenguas. ¿Qué hacemos ahí para tomar la entrevista? ¿Qué es aconsejable? ¿Necesitar un intérprete o qué? Intérprete. Intérprete. Es esencial. Si usted no maneja el lenguaje, el idioma, intérprete. ¿Por qué? Porque, pues lógicamente, va a tener usted el inconveniente de que no va a entender lo que le dijo la persona. No sé si se acuerdan el primer video que colocamos de los dos policías, estos, el chino y el otro, que estaban entrevistando al chino francés. Ahí tienen el idioma. El idioma es importante, pero hablamos español y sin embargo no nos entendemos. Miren este combate, furia de titanes ahí. Una persona de Ipiales, Nariño, con una persona de Barranquilla, a tomarle una entrevista, un ejemplo. ¿Será que se van a entender fácil? No, profe, porque el barranquillero habla muy rápido y no sabe ni explicar. Los dialectos son diferentes, la cultura, la forma de decir las cosas. No, a veces no se van a comprender. Claro. Entonces nos dice Yasli Paola, cuéntanos. Muy buenas noches para todos. Sí, es un punto bastante importante porque, por ejemplo, yo soy costeña y trabajo también en una región de la costa, pero que es diferente a mi departamento. Y sin embargo, se sienten también muy marcados los costumbrismos, los dialectos. Entonces, por ejemplo, hay palabras o cosas de muy comunes de pronto al momento de uno entrevistar a alguna persona que queda uno como con ese interrogante grande, o sea, ¿qué dijo? ¿Qué quiere decir? ¿O qué es eso? Entonces también los costumbrismos en un país como el nuestro, que es tan diverso, también a veces lo ponen a uno, pues, como esos pequeños obstáculos en el momento de hacer esas entrevistas. Claro, impresionante, impresionante. A mí me pasó en Centroamérica, aquí les cuento una diferencia. Una vez llegó, pues en Cali es normal decir, si usted se quedó en un
En un trancón, pues le decimos en Cali, no sé cómo le dicen en otras partes de acá cuando hay mucho tráfico que no avanza, le decimos un trancón, no sé cómo le llaman en otras regiones, porque hasta acá, como dice Yacili, también hay regionalismos, modismos y pues de pronto le dirán en otra parte, ¿no? Otra forma. Entonces, cuando en Cali usted llega tarde porque había mucho tráfico, usted dice, no, pues lo cogió un trancón, ¿sí o no? Y en Centroamérica me pasó que una señora agente que le estábamos dando clase de la policía de uno de los países de allá, no llegaba, entonces yo pregunté, ¿qué pasó? No, que no llega por un trabazón, me dijeron. ¿Trabazón? ¿Y qué es eso? Entonces ya me explicaron. No, que el tráfico, que tal. Ellos, la cogió un trancón. Y todo el mundo echó a reírse. Todo el mundo ahora empezó a reírse. ¿Y cómo así? ¿Pero qué pasó? Claro, allá coger es otra cosa y un trancón es una persona con otros atributos. Mejor dicho, usted me entenderá. Entonces, claro, me cogieron de recocha de ahí en adelante. ¿Pero por qué? Por no precisamente no comprender los términos que manejan en las regiones. Y en especial en la costa. Yo me quedo aterrado. En la misma costa no se entienden a veces porque manejan unos términos muy propios, muy regionales, muy locales, que usted la verdad queda entre los mismos costeños a veces no se comprenden bien. No lo digo en mal plan, no, lo digo precisamente porque tiene un vocabulario tan enriquecido de tantas formas que, mejor dicho, ni se diga, yo soy de Cali, pero usted vaya a Cali hoy en día y bacano, dice uno, bacano. Uno lo voltean a mirar, este man, ¿qué? Porque en Cali ya no se dice bacano. Ya utilizan otra frase y la mantienen cambiando. Por ejemplo, en mi época, ¿no? Mi pana, mi llave, ¿sí? Parcero. Ya usted en Cali no dice parcero, nada de eso. Entonces ya modificaron. Socio. Listo, socio. Bueno, bien, socio. Ya cuando fui después, es que pásame tal cosa, Yo, Y usted va y dice socio, ya lo miran raro, este man no es de acá. O sea, hasta eso tiene uno que tener claro. Y ya después usted va a los 6 meses, porque me pasó, y entonces, ¿qué ¿Cuál hermano? Menor, le dicen a uno. No, menor, tal cosa, menor. O sea, primero en las regiones y segundo en el tiempo. O sea, es impresionante. Usted tiene que manejar la jerga. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted va a entrevistar, papi, por ejemplo, dicen por ahí, dice una persona que nos está compartiendo, lástima que no tiene el nombre. Entonces dice Wilber, vocabulario inadecuado, coloquial, o sea, vulgar en el término que es vocabulario del pueblo, del vulgo. Modismos, parlache, palabras rebuscadas, las muletillas. Exacto. Rafael se rió. Dice Yacili, así es, totalmente, dice Roger, soy de la costa, dice señor, por ahí de Cartagena, si no estoy mal recuerdo que dice, que nos decía Roger que era, y John Torres, John Torres, gracias, compañero, sí señor. Entonces, hay que comprender por qué les digo, porque usted cuando va a entrevistar a una persona tiene que estar casi que a un mismo nivel idiomático, de lenguaje, de jerga. ¿Cómo así? Digamos que usted va a entrevistar a un habitante de calle, consumidor, que no tiene educación de ningún tipo, no, porque hay consumidores muy educados, o sea, muy preparados. Y usted le dice, honorable caballerísimo, es para mí un placer, ¿sí? Es para mí un honor recibirle a usted esta entrevista el día de hoy. Tenga en cuenta usted que esto es una metodología científica que se aproxima a los términos estadísticos, que entonces, ¿será que usted le va a hablar así a una persona de estas condiciones? No, obviamente que no, porque esta persona no le va a entender y ahí sí, dice que está en el sitio equivocado. Eso. Pero al contrario, usted va a entrevistar a un magistrado. Entonces, ¿qué eso? ¿Qué mi doc? Venga, le recibo la entrevista, todo bien. ¿Será que usted con eso se puede generar una buena conexión con esta persona? No, ahí mismo va a haber una falta de respeto y, pues, mejor dicho. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque así como usted debe tratar de nivelar el lenguaje, tiene que tratar de, digámoslo así, mediante la confianza, ver hasta dónde la verificación del lenguaje es una forma de usted comprobar si se ha ganado la confianza de la persona. No sé si me hago entender. Cuando las personas
Les pongo un ejemplo, comunidad LGTBI. Entonces, cuando usted inicialmente entra en contacto con integrantes de la comunidad LGTBI, entonces a veces, usted debe medirse un poco más en el lenguaje. ¿Por qué? Porque puede ser, lógicamente, o sea, puede sonar ofensivo. Pero ¿qué pasa cuando usted ya se ha ganado la confianza de una persona de la comunidad LGTBI? Ya puede hablar con propiedad sin temor a que la persona se incomode. No, e incluso ya se hace hasta recochas, los he visto. Lo tratan de papi y hasta con cariño. Se toman el pelo y todo. Entonces, precisamente cuando una persona con confianza en jergas, en lenguajes o por comunidades de especial protección, etcétera, usted comprueba que se está, ¿qué? Comunicando. ¿Se acuerdan que hablamos de la isopraxia o el isopraxismo? Que hablamos de comprobar si estamos en realidad como en el mismo canal. Esto también hace parte de la comprobación. Porque si usted ve que es una persona de barrio y a toda hora dice, sí, señor, usted, sí, señor, claro, señor. Pero usted ve como que la persona no ha entrado en confianza todavía. Cuando usted ve que la persona ya se riega a hablar en su jerga, en su lenguaje, ahí usted sí sabe que la persona está en confianza. Y tampoco, ojo con esto, está bien que yo tenga que tratar de nivelarme al lenguaje de la persona con la que estoy hablando, pero no puedo, por eso, por ejemplo, si estoy hablando con una persona preparada, de un nivel académico, digámoslo, medianamente importante, pues yo no puedo, por aparentar, buscar palabras raras o, sí, buscar términos que yo de pronto casi ni sé qué significa. Entonces yo estoy hablando con, me tomo la palabra ahí de la compañera que nos participó de Yacili, por ejemplo. ¿Estás por ahí? Sí, señor, lo estoy escuchando. Listo, yo le digo, Yacili, es que tú eres muy venusta. Impresionante lo venusta que eres. Entonces, Yacili dirá, bueno, ¿y este qué es? ¿Sí o no? Más venusta será. Entonces, no nos rebusquemos palabras. ¿Sí? No nos rebusquemos palabras. No por tratar de aparentar, por tratar de darnos la de que somos, mejor dicho, súper preparados, de buscar palabras o términos que en realidad ni siquiera vamos a saber ni pronunciar, primero, y segundo, no los utilizamos bien en el contexto que se deben utilizar. Ojo con eso. Lógicamente, yo creo que muchos estarán buscando en este momento que es venusta, ¿cierto? Alguno por ahí nos colaborará más adelante. Viene el griego de Venus, O sea, relación con la belleza, creo. exacto. Si yo le digo a Yacili que es muy venusta, pues le estoy diciendo que es muy ¿qué? Muy hermosa. Muy hermosa. Entonces, Muy primero, hermosa. el término no suena como tan, suena como raro, ¿no? Como que no encajó. Y segundo, pues yo a una entrevistada, ¿cómo le voy a decir eso? ¿A qué viene ese término en una entrevista? O sea, ¿qué tiene que ver en el contexto de la entrevista? Nada. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y por último, las discapacidades. Entonces, en discapacidades, hay que tener en cuenta que hay personas que tienen reducción auditiva o que de pronto tienen esta condición, por ejemplo, que son no videntes o que de pronto tienen condiciones de que no pueden escuchar o no pueden hablar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué creen ustedes? Que no pueden escuchar, que no pueden hablar. ¿Fue lo que entendí, profesor? Sí, ¿qué hacemos en este caso? Pues buscar a otra persona que lo entienda, que sea un intérprete a través de las señales, del idioma que ellos se manejan. Obviamente debe ser una persona de confianza. Lenguaje de señas o en su defecto el braille, es para los que carecen de visión. Bueno, aunque la persona que pues, carece de visión en ese sentido puede hablar, entonces podríamos tomar la entrevista, ¿no? Pero ahí sí viene la otra, ¿no? Que vamos a mirar más adelante. Cuénteme qué vio. No falta, ¿no? Sordo y mudo. No falta. Entonces, primero, la Fiscalía desde el año 2022 implementó los enfoques diferenciales. Por lo tanto, toda la atención que se da a las personas
dentro de estos enfoques diferenciales debe ser orientada precisamente a su condición, sin discriminar, ojo, pero tampoco sin excederse en las concesiones, digámoslo así. O sea, hay discriminación por malo y discriminación por bueno, por demasiado bueno, pues, o por un trato como muy compasivo, muy, no sé cómo llamarlo, muy, sí, como condescendiente. Entonces, primero tener en cuenta que el servicio va orientado precisamente a esos enfoques diferenciales, que ya habíamos hablado muchas veces. Enfoque diferencial etario por edades, enfoque diferencial por identidad de género o identitario, enfoque diferencial por discapacidad, enfoque diferencial por la etnia o la raza, enfoque diferencial por líderes sociales o personas protegidas, digámoslo así, por esta condición, periodistas y demás. Cuenta de eso cuando nos encontremos con personas para tomarles entrevista. Y siempre que ustedes vayan a tomar la entrevista deben preguntarles, ojo con esto, dentro de los nombres, cédula, dirección, sitio de notificación, relación con el victimario y todos los generales de ley de la entrevista, fecha de nacimiento y demás, ustedes deben preguntarle o decirle más bien dos cosas. Primero, los derechos de no autoincriminarse y segundo, consultarle si hace parte de una de estas comunidades de especial protección o más bien si está discriminado, su discriminación entre los enfoques, de los enfoques diferenciales. Tienen que preguntar eso es parte. Y si ustedes son investigadores privados, en la entrevista, en el interrogatorio, deben preguntarlo así sean investigadores privados. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no ha apropiado esto solamente porque sí. Esto hace parte de jurisprudencia, de normatividades. Es necesario tenerlo en cuenta. Es más, nos hemos quedado cortos incluso en eso. Nos hemos quedado cortos porque desde el año 2008 hacia acá hay mucha normatividad al respecto, de leyes y demás, de protección de género, de protección de los temas de discapacidad y todo eso. Entonces, tengamos eso muy en cuenta al momento de tomar la entrevista y seamos muy delicados, me refiero a manejar bien los términos, para no ofender y para no revictimizar en muchos aspectos a las personas que nos vienen a dar la entrevista, por ejemplo, cuando son víctimas. Ojo con eso. Entonces, claro, adiciono. Si tiene discapacidades, pues las entidades deben contar con las personas. ¿Cuentan o no cuentan? Eso ya se sale de nuestro resorte. Si la entidad cuenta o no cuenta con una persona que maneje lenguaje de señas, no lo he visto casi. Si la entidad cuenta o no cuenta con una persona que maneje braille, por ejemplo. Si la entidad cuenta o no cuenta con personas que manejen el idioma inglés u otros idiomas, francés, alemán, etcétera. Ahí hay que tener eso muy al tanto. Ahora, si yo en la oficina, ustedes saben que en Colombia, sobre todo en las instituciones del Estado, pues son como una mezcla de muchas culturas, ¿no? Usted ve en una oficina de la Fiscalía o de la Policía costeños, nariñenses, bayunos, bogotanos, usted ve una mezcla de muchos tipos de personalidades y de regiones. Y yo, por ejemplo, soy boyacense, ¿sí? Boyacense. Y me toca, o más bien, tengo un caso donde me toca entrevistar a una persona, no sé, de Barranquilla, o de Lorica, por ejemplo, de Lorica. Y en la oficina hay otras personas que son costeñas. Pues yo, ¿qué debo hacer entonces? Si yo soy boyacense, no boyaco, no se dice pastuso ni se dice boyaco, se dice boyacense y pastense, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué debo hacer si yo soy boyacense y voy a entrevistar a una persona de Lorica? Oscar. Bueno, en ese caso, como usted mismo lo dice, de pronto si tenemos un compañero que es de esa misma región, pues yo creo que él se le facilitaría más poder tomar esta entrevista para que como que se haga un mejor entendimiento de las partes. Que me apoye, por lo menos me dé la mano ahí para ese tema. Nelson. Sí, Miguel, es que hay una particularidad del costeño y que solamente ellos, entre ellos, se pueden entender el famoso ajá, que tiene muchas interpretaciones, cuando según el relato que ellos están narrando, depende de cómo lo expresen, ese ajá tiene varios significados. Ajá. Efectivamente, Nelson. Y en Nariño, en muchas partes. En Nariño, por ejemplo,
Yo le preguntaba a un nariñense, ¿ven ustedes por qué para decir sí, allá también es ujú, y para decir no es también? Entonces, ya depende de, sí, como de asesorarnos de alguien que nos dé ese punto. Y con las comunidades indígenas, Cristina, hay que tener otro aspecto para todos. Resulta que ustedes deben tener claro que las comunidades indígenas hacen parte de la jurisdicción especial. Hay diferentes jurisdicciones en el derecho. Está la ordinaria, que es la que estamos manejando en este momento, que es penal, civil, laboral, que para resumirles, es personas versus personas. O sea, una persona demanda a otra por trabajo, porque le debe plata, porque lo lesionó, porque sí, no le respondió por la cuota alimentaria, que es familiar. Entonces, eso es ordinaria. La jurisdicción constitucional, que es otra jurisdicción, es cuando una norma riñe con la Constitución. Entonces, es leyes, normas o demás contra la Constitución o al contrario, la Constitución contra estas normas, prevaleciendo, lógicamente. Está la jurisdicción contencioso-administrativa, que es personas contra el Estado o el Estado contra personas. Cuando usted en un procedimiento, por ejemplo, la policía, lastimosamente hubo un caso en Popayán, ayer o antier, donde ustedes saben que hubo un atentado en Popayán, ¿no? Con unos cilindros bomba. Entonces la policía hubo un decreto y todo donde ordenaron pues bloquear los accesos a los cantones militares, estaciones de policía y demás. Y unos tipos se volaron, eso por YouTube estaba por Facebook, todo el video, se mandan en el vehículo, las vallas, todos se van en un vehículo. Pues, ¿qué creen ustedes que hicieron los auxiliares de policía y los de guardia del momento, en la noche, en la madrugada? Abrieron fuego. En un vehículo a alta velocidad, les hicieron el pare, todo, y había vallas, y los tipos se volaron las vallas y se mandaron por la estación, por el frente. Entonces, ¿qué hicieron? Pues le dispararon. Y lastimosamente hay dos heridos, los que van en el vehículo. Y entonces ahí vienen. ¿Y ahí qué? ¿Sí? ¿Y ahí qué? ¿Qué sucede con eso? Entonces, ahí, ¿creen ustedes que estas personas de pronto demanden al Estado para que lo repare el Estado por la falla en el servicio? ¿Se llama eso? No, yo creo que tocaría revisar la situación, si como usted mismo dice que le hicieron el pare y esta persona omitió. Ahora, dice que hay unas barreras donde estaba pues limitando el acceso a esa parte y la violentaron, entonces, y más el orden en la zona como está presentando, pues con mayor veras, da más pie a que ellos tengan que efectivamente defenderse. Bueno, ustedes saben Hicieron que caso omiso a una señal militar. entra ya la demanda contra el Estado, que ganen o no ganen es otro cuento, ¿no? Pero ¿será que demandan o no demandan? Sí, Hay claro. demanda de reparación directa. Exacto, demanda contra el Estado por lucro cesante, daño sobreviniente, perjuicios morales, bueno, lo que usted quiera ahí. Ahí hablamos de jurisdicción contencioso administrativa, cuando la gente demanda al Estado o cuando el Estado también puede demandar a particulares, ¿no? O en personas jurídicas o personas naturales. Entonces, esa es la jurisdicción contencioso administrativa. Y jurisdicciones especiales son las jurisdicciones indígenas, por ejemplo, o la penal militar. Esto como un contexto jurídico, ¿no? Contexto jurídico. Entonces, ¿qué pasa con los indígenas? Cristina, tienes que verificar, y para todos, porque Colombia es un país pluridiverso, pluricultural, ¿sí? De muchas etnias y razas. Entonces, ustedes tienen que verificar algo bien importante con las jurisdicciones, en especial los indígenas. Y es que si el caso se originó en territorio del cabildo, ojo, por situaciones del cabildo o del resguardo de la etnia y entre personas de la etnia o del cabildo o del resguardo o de la, bueno, etc. Esas tres cosas son importantes a tener en cuenta cuando hablamos de jurisdicciones especiales. ¿Cómo así? Si fue en territorio del cabildo, no podemos decir por esto que es jurisdicción del cabildo, solamente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo,
Es un homicidio, fue en territorio del Cabildo, pero mataron a un comerciante que fue a vender algo que no era del Cabildo. Se sale de la jurisdicción del Cabildo y pasa a la jurisdicción ¿qué? Ordinaria. Ordinaria. Entonces, estas cositas ustedes las tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque con estas comunidades generalmente, ¿qué van a pelear ellos? Cuando estamos investigando un caso que tiene alguna injerencia con estos territorios. La jurisdicción de ellos. Jurisdicción especial. La jurisdicción para ellos darle aplicabilidad a su propio, el derecho propio le llaman ellos, ¿no? A sus usos y costumbres. Y entonces ellos sancionarán allá, ellos como ellos verán cómo. Pero ustedes tienen que tener claridad con la fiscalía o con la abogada de víctimas o los de la alcaldía, la defensoría, cuándo sí, cuándo no, para poder con conocimiento de causa, para poder con argumentos, precisamente dejar claro si aplica o no aplica. Eso ténganlo supremamente entendido y claro, porque si no les van a jugar malas pasadas. Una cosa es la jurisdicción y otra cosa es la competencia. No voy a entrar en detalles con eso. Solamente jurisdicción es la forma de impartir derecho. Y competencia es dentro de esas ramas, ¿sí? La asignación funcional y territorial que tienen los servidores judiciales. Eso lo miraremos más adelante, lo pueden ver en los, creo, no sé si están los videos de procesal penal. Pero tengan en cuenta ustedes eso con las comunidades indígenas. El idioma, claro, pero también tengan en cuenta la aplicación de la investigación y de los casos. Y tengan en cuenta investigadores privados que ustedes pueden hacer investigación y adelantar trabajos con comunidades indígenas, ¿cómo no? También se puede, dentro del derecho propio. El derecho propio es como un derecho penal, pero ajustado a sus propias normatividades. Y si ellos dentro de eso les piden a ustedes que adelanten actos de investigación, sin ningún problema. Porque ahí la máxima autoridad, ¿cuál va a ser? Pues la autoridad indígena, y entonces ustedes rendirán y trabajarán y harán sus actividades para comunidad indígena. Bueno, u otras etnias, ¿no? Tengan esto muy en cuenta, investigadores. Y también tengamos en cuenta que hay casos donde las comunidades pueden pedir apoyo institucional para adelantar actos de investigación o para solicitar que el caso se adelante por instituciones estatales. También se puede. Un feminicidio, por ejemplo, me acuerdo tanto de un caso hace unos años, donde un señor de esa comunidad precisamente asesinó a su esposa y a sus 2 hijos. Se hizo un trabajo interinstitucional, un compañero lo hizo en ese tiempo, hizo un muy buen caso, sacó la orden de captura y demás, bueno, todo el trabajo. Y en este aspecto, la comunidad pidió el apoyo precisamente de la fiscalía y de su cuerpo de investigación, un fiscal destacado para esto, y sacaron el caso. ¿Por qué? Porque pues el caso tenía relevancia y demás. Entonces tengan en cuenta estos aspectos. Con ellos, ¿qué es muy importante? No chocar, sino aprovechar los enlaces. En casi todos los sitios donde hay, en casi todos los sitios donde hay comunidades indígenas, hay fiscalías de enlace con ellos que de pronto miran llegan a esos puntos de acuerdo para poder coordinar esos temas. ¿Listos con ese punto? Dice nuestro compañero de investigaciones AJ en el caso de los señores del vehículo. Culpa exclusiva de la víctima o responsabilidad exclusiva de la víctima, ¿no? Se llama eso, sí señor. Bueno, yo ahí discrepo un poco. Pero pues sí es peleable lo del carro, el caso de los señores que se metieron en el carro. Yo diría más bien, sin el ánimo de ser leguleyo, que de pronto les atenúan el caso a los compañeros de la policía, pero de pronto sí algo les alcanzan a meter ahí. Pero bueno, eso ya es una divagación. ¿Preguntas hasta ahí? Error de prohibición invencible. Error invencible. Artículo 32 del Código Penal. Hay que mirar cuál de los 3 errores invencibles es. Si es de la licitud de la conducta o que no concurre en ella una acción penal o es un error de que es un atenuante. Por ahí de pronto meterse. Puede ser. Insuperable. Miedo insuperable no aplicaría porque ellos podían resguardarse. Es que como les digo, hay muchas cositas ahí y en esos casos casi siempre el Estado lleva las de perder. De pronto en lo penal salgan ilesos o libres, pero en lo contencioso administrativo es muy posible que le ganen al Estado. Barreras interpersonales.
Tenemos entonces lo que decía usted mismo, nuestra compañera Yacili, Roger, Rafael, los compañeros, hombre, que los apreciamos mucho de la costa. Hermoso territorio que me gusta mucho ir por allá, sobre todo Santa Marta me gustó mucho. Tolú espectacular, Barranquilla no tengo la oportunidad de ir, pero quiero ir porque me han dicho que es una ciudad muy bonita, muy organizada. Entonces, la cultura, ustedes como investigadores no pueden cometer el error que cometen muchos integrantes de las instituciones del Estado. Se los digo por conocimiento de causa. Yo, como les decía, soy más kinestésico, soy más descomplicado para vestir, me gusta camisas por fuera, o sea, zapatos de suela blanda, botas y cosas así que no me incomoden mucho. Y entonces cuando usted va a Bogotá, por ejemplo, me pasó llevando un caso que entré al búnker de la fiscalía, impresionante, eso es como, no sé, ver un desfile de modas, o sea, la gente se viste súper elegante, súper, mejor dicho, súper, de todo. Y yo entré allá, me miraban como si fuera un detenido, por ejemplo, o sea, me miraban de arriba abajo. Incluso, pues yo estaba de comisión y llevaba unas 5 o 6 mudas y ya me cogían de recocha, no, pues como ya sabemos Miguel que se va a poner, entonces, o sea, me menospreciaban, digámoslo así, por la forma de vestir. Dice Marvin, no, tranquila Marvin, no te preocupes. Dice, si estás conectada apenas, dice Manuel, durante una diligencia de entrevista el indiciado manifestó tener como prueba conversaciones en chat de WhatsApp. Sin embargo, el celular se encuentra en comiso por parte de la fiscalía. Hay que mirar si es comiso u otra figura. Para verificar la certeza de los hechos mencionados en la declaración se requiere utilizar la extracción de información del celular como elemento de prueba. Se llevó a cabo la extracción de la información, pero la conclusión menciona que se requiere realizar una verificación adicional o análisis forense. ¿Qué debe hacer la defensa para poder tener como prueba las conversaciones de WhatsApp toda vez que el juez ya ordenó la diligencia de extracción de información al celular y aún no existe informe de certeza como elemento de convicción, de culpabilidad o eximiente de responsabilidad? Uy, pucha, está bastante enredado, Manuel. A ver, te cuento. Bueno, el celular no creo que esté en comiso, porque el comiso es una figura que está en el artículo 82 al 85 y es cuando la fiscalía te quita el elemento a favor de la fiscalía, o sea, ya perdiste la propiedad sobre él. Yo creo más bien que está recolectado, o sea, recolectado como elemento de prueba, creería yo, porque comiso es cuando se te quita el poder de dominio sobre el bien a favor del Estado. ¿Por qué? Porque utilizaste el bien como un elemento para la comisión de la conducta y el bien es tuyo. En el seminario de procesal penal yo explico eso. O sea, el comiso aplica cuando el bien utilizado para la comisión del delito es del penalmente responsable. Ejemplo, el carro. Llevas droga en tu carro y el carro está a nombre tuyo. El bien utilizado es el carro, ¿sí? Y es del penalmente responsable, o sea, es tuyo, que ibas manejando el carro con la droga. Entonces, comiso en el celular, no sé si aplica o no. Profe, ¿y cuál es y cuando se habla del secuestro del vehículo como tal? No, eso ya aplica en civil, bueno, en otros aspectos, en familia, dependiendo, pero más que todo en civil, que es cuando se decretan medidas cautelares al bien. ¿Y cómo se materializan esas medidas cautelares? Mediante el secuestro del vehículo, por ejemplo. Se le nombra un secuestro. Sí, es para Igual que maneje los bienes por el secuestro. Exacto. Eso ya es una figura diferente a lo penal. Sí, en lo penal es diferente. Entonces, el celular hace parte como elemento de prueba. Vamos a desglosar esto. Resulta que en el celular hay unos chats. Entiendo eso, ¿cierto, Manuel? Que son importantes para la defensa. ¿Qué hicieron ustedes? Le pidieron al juez que ordenara la recuperación y extracción de información, que es el procedimiento del celular. La imagen forense, mejor dicho. ¿Qué hace usted ahí? Le saca una copia espejo y después sobre la copia espejo se trabaja, básicamente, o imagen forense. Listo. No lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Esa es la pregunta. Si ya hay una orden, tiene que nombrarse un perito para que haga ese procedimiento. ¿Qué hace el perito? El perito no analiza nada. El perito simplemente extrae la información, entrega el elemento original, porque no se puede alterar, y entrega lo que llamamos coloquialmente la copia espejo, que es como una reproducción de todo lo que tenga el celular. Ah, que no quiero copia espejo, quiero solamente los chats. Nosotros aquí en Hunter, yo hago preservación de evidencia digital y yo les decía que es un procedimiento muy bueno que se hace bajo unos protocolos. Entonces, bueno, entonces que hagan la preservación del chat de WhatsApp.
y ya, y se los entregan a ustedes. Y ustedes ya hacen el análisis de los chats, si los consideran o no. Pero el analista forense, o sea, el perito en informática no te hace ese análisis. No hay necesidad de que lo haga. Él simplemente dice, se tomó la información contenida en el equipo celular de tales y tales características y se le realizó una copia y se le entrega a usted en este disco duro. Bueno, depende de la capacidad que necesite. Y ya. Si usted ya necesita un análisis sobre eso, ¿qué hace? Entonces ya va con el analista link o usted pone un analista criminal y el analista criminal o análisis link es el que le hace a usted la conexión, digamos así, de la información, más no el perito en informática. ¿Listo, Manuel? ¿Qué deben hacer ustedes ahí en ese caso? Si no les Listo, quieren profe, gracias. forense, exigirla y que el juez ordene, sin un desacato. ¿Listo, Vale, Manuel? profesor, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, nos salimos del tema, pero me pareció una casuística buena. Incautación de celular. Sí, sí, aplica la incautación de equipo celular. Más bien yo diría recolección de elemento de prueba, porque el celular se convierte en un elemento de prueba. Recolección. La incautación hace más trámite como a fines administrativos, podríamos decir. Por eso yo no estoy de acuerdo. Ustedes han visto que en los formatos de policía judicial que pueden descargar de la página de Hunter, no existe como tal el acta de incautación. Porque en la fiscalía no se incautan elementos, se recolectan elementos. ¿Dónde se incautan elementos? En procedimientos administrativos, por ejemplo, Código Nacional de Convivencia. Ahí sí hay acta de incautación que también la pueden descargar de la página de Hunter. Pero nosotros en procedimientos penales no incautamos, recolectamos. Por eso ustedes no van a ver formato de acta de incautación. Existen, claro, pero son formatos no controlados. O sea que uno mismo los adecua como para darle una forma a un procedimiento que no existe y los utiliza. Que en algunas regiones lo exigen para la captura. Así no lo firme la persona, no entiendo por qué, pero los exigen. Ya es un costumbrismo que ya lo trabajan así, no nos vamos a meter en eso, pero no es necesario, ¿ok? Como el acta de consentimiento, por ejemplo, para la reseña. No es necesaria, pero en algunas partes la exigen, pues hombre, hágala. ¿Qué más se va a hacer? Vamos con nuestro compañero que levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Que ya nos la bajó. La bajó. Bueno, el compañero que va a participar, si vas a hablar, Oscar. Gracias, profe. Sí, como usted hablaba del acta de incautación, eso por regular lo maneja más que toda la policía de vigilancia en situaciones de captura de fragancia, de cuando incautan armas, o armas sea de fuego o otros elementos. Esos son los que manejan ese formato como tal. Sí, tiene razón. Lastimosamente es un formato de más que no hay necesidad de llenar, pero pues si lo llenan y no tiene ninguna incidencia negativa, pues no hay problema, háganlo. Yo no lo haría, pero el dilema es que si usted va, nosotros que trabajamos regional y en otras partes del país, a veces usted va a unas regiones donde usted dice, no, yo no lo hago porque, y le decretan ilegal la captura. Entonces, pues, donde fueres, haz lo que vieres. Y si allá lo hacen, pues hágalo. ¿Sí o no? Básicamente esa es la respuesta. La parte cultural. Ojo con eso. Hay frases despectivas de las regiones. Se tiende a tener prejuicios sobre las regiones. Díganme ejemplos de prejuicios sobre las regiones. Por ejemplo, ¿qué se piensa sobre los nariñenses? ¿Qué se piensa sobre los huilenses? ¿Qué se piensa sobre los costeños, sobre los bogotanos o rolos que le llaman, sobre los bayunos? No sé si se acuerdan que hace años había un programa de Ordóñez de la Risa, se llama, y había un espacio que se llamaba Los Celios. ¿Y de qué región eran los celios? De los huilenses. Y entonces se tiende a pensar, sin ningún fundamento, lógicamente, que las personas huilenses, ¿qué? Son flojos. Por ejemplo, ahora, si usted mira los chistes paisas versus pastenses o pastusos, pues que le llaman, cuando usted escucha chistes paisas y meten gente de Pasto en los chistes, pues lógicamente, ¿qué reputación o qué prejuicio se tiene sobre los nariñenses? Que es totalmente falso, pero pues se ha creado esa reputación, digámoslo así, ese prejuicio.
Sí, que son brutos, que no entienden. Son Entonces, caballos. Miren, nada de eso. Ah, que los bayunos, que son lo mejor del mundo, bueno, son prejuicios. Prejuicios. No mentiras. Entonces, por ejemplo, la gente de los rolos, los bogotanos, ¿qué prejuicio se tiene sobre los bogotanos? Egoístas. Miren, somos un país pluricultural, pero también un país lleno de prejuicios. ¿Qué prejuicios se tiene sobre los afrodescendientes? En Cali hay cantidad de chistes sobre afrodescendientes. Que si hay uno es manejable, que si hay dos hay que tener cuidado, que si hay tres hay que llamar a la policía. Bueno, la canción de grupo Nietzsche, que blanco corriendo atleta, ¿sí o no? No sé si se acuerdan de la salsa de mi tierra. Entonces, son que blanco sin grado doctor y el negrito yerbatero. ¿No? Esos son prejuicios que manejamos. Ojo con eso. Ahora, prejuicios sobre el sexo o el género. Entonces, usted va manejando y alguien se atraviesa y dicen, mínimo es que. Mujer. Miren, prejuicios. Dejemos los prejuicios, por favor. Sobre todo en la entrevista. ¿Por qué? Porque con una señal errónea que usted dé por prejuicios sobre una persona, eso le puede generar a usted perder toda la información. Mejor dicho, no se imagina usted lo que le puede generar. Crea una idea errónea, como dice Roche en el chat, sí señorita. Les voy a contar dos casos. El primero, una funcionaria con la que llevábamos un caso, sería tomar la entrevista a un señor. Cuando yo llegué, pues yo estaba por fuera, llegué, entonces me llamó. Jefe, venga un momentico, no, es que este señor huele horrible. No, yo la verdad, me dice, yo no quiero tomar la entrevista, yo sí que me vomito. Claro, cuando yo ingreso, el señor tenía un humor fuerte, estaba sudado, o sea, bastante sudado. Se veía que era una persona, pues, trabajadora, o sea, no, ¿cómo les explico? Como el campo, pues sí, pero, o sea, no sé si era que no se había bañado o qué, pero su camisa limpia, pero, o sea, tenía un olor fuerte, mejor dicho, y estaba sudando. ¿Qué hice yo de primeras? Miré, qué pena, ya le ofrecieron un vasito con agua. Uy, le agradezco, me dijo, porque es que vea, yo por quedarle bien a ustedes, me vine caminando desde allá. Es un barrio que se llama la Salida del Occidente. Era como un asentamiento de Lomas de Granada, se llama ahora hacia allá, más para allá. Como 2 horas caminando. Se echó el señor para poder cumplir con la entrevista. No, y la verdad sí, qué pena conocer, pero la verdad sí tengo sed. Le dije, no, tranquilo, más bien venga, vamos, desea tomarse un juguito, un cafecito o algo. Y ya lo atendí y después hablé con la funcionaria. Le dije, ¿sí ve usted? Menospreciando al señor, o sea, teniendo como esa vaina, mire, él por quedarnos bien, se vino a pie más de 2 horas. Y le dije después, señor, no, tranquilo, pero nos hubiera avisado, le hubiéramos ido a recoger. No, tranquilo, no quería molestar. Pero miren, prejuicios, barreras interpersonales. Ojo con eso. Ojo con eso. No sabemos las condiciones de las personas que vienen a darnos la entrevista. Por lo tanto, no somos quien para juzgar. No sabemos. Y el otro caso. Resulta que una vez llevaba una investigación y había una señora que iba a dar una entrevista, la señora ya mayor. La señora llega a la oficina y como siempre, ¿cómo me le va? Mucho gusto, ¿cómo estuvo en la entrada? Claro, bla, bla, bla. Y entrando nomás me dijo, vea, qué pena con usted, yo no le pediría este favor si de verdad no lo necesitara, verdad, yo no lo quiero molestar, pero es que no puedo, no aguanto, usted me puede prestar el baño. Y dije, claro, sí señora, no se preocupe, aquí está, de una fui al baño, miré, porque es el baño de todas las oficinas, ¿no? Entonces fui, miré, sí, ahí estaba, papel, todo normal, estaba limpio, listo, no, claro, bien, pues siga, ¡pam! Resulta que en ese tiempo la oficina donde yo trabajaba habían hecho, o sea, habían tumbado todas las paredes, la plata, ¿no? Cuando hay plata en el estado, porque primero eran paredes, después tumbaron y colocaron divisiones en panel yeso y vi puertas de vidrio, después tumbaron y modulares. No sé si sabemos qué son los modulares.
esos que se arman y quedan los escritorios, pero entonces no hay paredes, sino que llegan como hasta una altura más o menos. Y usted levanta la cabeza y ve toda la oficina. Y se ve todo. Pero está dividido por cubículos, con esos modulares, como entre paños y eso. Entonces la señora entró. No sé si han visto ustedes esa película de La Niebla. Que la niebla mata gente y esas cosas, ¿no? Entonces, cuando la niebla va entrando por debajo de las puertas, va como saliendo, ¿no? Resulta que la señora, no sé si tenía una enfermedad de pronto de base o algo, no sé. Pero cuando al rato que ya entró, empezó a salir un olor, les cuento que yo me acuerdo y todavía siento aquí el olor ahí, pues, anquilosaba ahí en la nariz. O sea, era algo indescriptible, como entre fétido y no sé, o sea, era algo. Y todo el mundo en la oficina, ¿no? Porque como les digo, no habían paredes ni nada, eran puros modulares. ¡Oh, huevo! Directo al estómago. Uy, no, todo el mundo, huevucha, ¿quién se graba? Esto sí fue tanta, ay, todo el mundo, eso fue como si hubieran echado una bomba en la oficina. Todo el mundo salió, como si hubieran gaseado. ¿Qué hijo de tantas que estos que yo les he dicho que va? ¿Quién creen ustedes que fue la única persona que estaba ahí cuando la señora salió del baño en la oficina? Obviamente usted, profe. Efectivamente. Y yo estaba, y la lágrima ya me hacía aquí así en el ojo, ¿no? Y ya estaba que me... Pero pues hay que hacerle. Y hay que comprender la gente también, ¿no? Lógicamente. Hay que comprender. Y la señora salió, claro, ya se dio cuenta. Uy, no, ¿verdad? Qué pena con ustedes, que yo soy una enfermedad y lastimosamente. Y yo dije, no, ¿cuál enfermedad? Nada, no, tranquila, no se preocupe, venga, vamos a tomarnos un cafecito, salgamos aquí a la cafetería, pero yo la pagué. A salir de ahí. Para no morir por intoxicación. Para descansar un poco. Exacto, no, tranquila, no se preocupe, vamos a tomar un café, no ha pasado nada. Yo la comprendo, yo también he tenido situaciones. Pero no podemos tener prejuicios sobre las personas y mucho menos dejarnos llevar por otras circunstancias. Hay entrevistados campesinos que van con una pecueca. Dígame, ¿quién ha entrevistado a desmovilizados? Mejor dicho, ahí sí les cuento. Olor en las axilas, pecueca, mejor dicho, de todo. Porque muchas veces para desmovilizarse ellos caminan bastante, no se han bañado ni nada, y los traen y lo primero que hacen, ni siquiera lo mandan a bañar ni nada, sino que todo el mundo les cae a entrevistarlos, a hablar con ellos y demás, claro, están fuertes. Ten mucho cuidado también con los prejuicios, porque usted hace sentir mal al entrevistado y pues el que va a llevar o va a perder la información más bien es usted. Ahora, prejuicios económicos o académicos. No sé qué pasa en Colombia, les digo porque he estado en otras partes que me llama la atención que la gente es más descomplicada, pero en Colombia vivimos mucho como de la apariencia, ¿no? Y entonces, si usted tiene o no tiene, si eso no es, entonces con base en eso lo juzgan. Y cuando usted va a entrevistar a alguien de una, lo escanean, lo miden y dicen, esta persona es así. O al contrario, me quedo aterrado que investigadores humildes de estrato social -1, y cuando entran a las instituciones, como empiezan a ganar algo de plata, entonces no, ya visten Arturo Calle, ya visten Levi's, y entonces ya con la gente, no, qué pena, pero a mí hábleme de lejitos, que es que yo ya soy servidor público, funcionario de la fiscalía. Miren mis gafas, Ray-Ban. O sea, yo les dicen en algunas instituciones los helgas, ¿no? Heli gafas, los pupis, bueno, etcétera. Entonces, no menospreciemos a la gente por situaciones económicas y menos académicas, más aún sabiendo la condición que muchos de nosotros tenemos cuando trabajamos en las instituciones, y es que venimos de familias muy humildes. Yo siempre he dicho, y grábense esto, yo les recomiendo mucho en los eventos que dicto ya casi para concluir, estas dos frases: la humildad abre puertas, primero, la humildad abre puertas, y segundo, la sombrilla no sirve para un solo aguacero. No sé si me hice entender. La sombrilla no sirve para un solo aguacero. ¿Cómo así, Jefferson?
Profe, sí que digamos en este caso usted no puede, digámoslo a ver, ¿cómo lo pongo así? Digamos, usted no puede pisotear a una persona porque usted no sabe cuándo la va a volver a necesitar, ¿cierto? Independientemente que sea o no sea, que sí tenga o no tenga, no deja de ser persona y no deja de tener los mismos derechos y el mismo valor que tiene usted. Total, total. Dice Fernando, el buen trabajo abre puertas, la humildad las mantiene abiertas, sí, señor. Pero cuando yo hablo de la sombrilla no sirve para un solo aguacero, como dice Jefferson, efectivamente, es que nosotros no podemos tratar a la gente como si fueran de un solo uso. Y no me refiero a que las vamos a usar, no. Me refiero es como si nunca más volviéramos a necesitar de ellas. Recordemos que en el camino del Señor eso es como un asadero, ¿no? Eso está totalmente todo el tiempo rotando. Algunas veces está arriba, otras veces está abajo. Algunas veces está arriba, otras veces está abajo. Entonces, ¿por qué les digo esto? En una institución castrense, una vez conocí un jefe que de entrada yo llego siempre saludando, buenas jefes, ¿cómo están? Y una me llamó, me dijo, venga, venga para acá, ¿usted quién es? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no viene y se me presenta? Respete. Bueno, eso me dijo de todo. Yo no, tranquilo, jefe, sí, señor, tiene razón. Listo, no pasa nada, ni le paré bolas. Resulta que esta persona ya se retiró de esa oficina. ¿Y qué creen ustedes que pasa? Me decían que había ido a pedir que le colaboraran con unas cosas. ¿Qué creen ustedes que pasó en esa necesidad que tuvo él, digámoslo así? Necesito de usted. No, no, yo no. Yo ya, o sea, eso era algo temporal, pero entonces yo después me decía, no, ¿te acordás del jefe tal? Ah, sí, el que tal vez esa vez te gritó, ¿qué tal? Yo así, no, tranquilo, que será así con todo el mundo, pero imagínate que vino que días a pedir un favor. Adivinen, ¿cómo Pues creen nadie se lo ustedes hizo. que le fue? Exacto. Todo el mundo le saca el cuerpo. Por eso digo, la sombrilla no sirve para un solo aguacero. Y cuando usted tiene posiciones dominantes y cuando usted toma una entrevista, usted tiene una posición de dominio, de superioridad, entre comillas. No abuse de esa superioridad para tratar mal a la persona, hacerlo sentir mal, porque no solamente es de tratar mal de palabras, sino hacer sentir mal a la persona, como por ejemplo la compañera con el señor que había ido cambiando. Él estaba penado, le daba, porque sí, él sabía que olía fuerte, que estaba sudando, pero pues él no decía nada de la misma pena, pero entonces no aprovechemos eso para hacer sentir mal a la gente. No aprovechemos esos mínimos niveles de superioridad que se nos suben a la cabeza a veces para hacer sentir mal a la gente. Porque mientras más humildes seamos en la entrevista o en la vida, mejor nos va a ir. Mejor nos va a ir. Más información vamos a tener. Hay gente de zonas complicadas con las que teníamos contacto, les ayudábamos y muchas cosas, y esa misma gente retribuye después y hasta le colabora a usted, le da información, le da datos, entonces siempre es en la entrevista y en todo. Entonces los errores, ya para cerrar. Los errores del entrevistado. Primero, se cree muy hábil. A muchos policías judiciales, cuando tienen esos cargos, se les sube el ego, sí, señor. Se les sube el ego. Y si tienen el arma junto a ellos, pues más. Tristemente así es, tienes toda la razón, Rojas, lastimosamente. Y no solamente a los policías judiciales, a todo mundo que coge un cargo, a veces se le sube a la cabeza, lastimosamente, no sé por qué. Subestiman entre... bueno, se cree muy hábil. Me daba risa que yo pensaba que era mentira. Veía una vez un compañero que cogía a una persona que era como entrevistado, pero indiciado. Bueno, hermano, lo que usted me va a cantar es bonito, me lo va a contar es todo. A mí no me van a ir a meter los dedos a la boca, que aquí el que sabe soy yo. Ya llevo más de 20 años en esta vaina, hermano. A mí no me van a ir a enredar. Me dice todo como eso, si no me lo he dicho. Entonces, se cree muy hábil. ¿Qué pasa cuando usted se cree muy hábil en algo o se tiene demasiada confianza? Que la pueden barrar. Subestimar al entrevistado o tener prejuicios. Bueno, eso ya lo dijimos. Subestimar al entrevistado o tener prejuicios juega en contra suya. ¿Por qué? Porque precisamente hace que la persona o aproveche eso a favor de él. Por ejemplo, si yo soy una mujer y de pronto me están subestimando por eso, entonces yo me pongo en llanto o aprovecho eso para disuadir o bueno, etcétera, etcétera. O soy una persona con una discapacidad, entonces abuso de eso. O al contrario, me humillan, digámoslo por ese aspecto. Tiene afán. Dígame hoy en día, ¿quién no anda con afán? Pero
el espacio para tomar la entrevista es un momento sagrado, digámoslo así, donde usted debe cortar con lo que tiene adicional, y por eso usted tiene que haber planeado ese momento para disponer del espacio y no cometer el error de pronto de interrumpir o cortar o afanarse por terminar. Manejen una agenda. Cuando a mí me llaman acá, lógicamente, y todos los compañeros que tienen oficinas o son abogados o investigadores, me dicen, doctor, me dicen, o Miguel, lo que pasa es que tal día tenemos una actividad, para eso usted nos puede apoyar. Regálame un segundo, yo miro y más tarde le confirmo, miro la agenda. Y más tarde le confirmo. Entonces ya sí, tranquilo, no hay problema. Y una vez apuntar y registrar para no equivocarse y separar los espacios. Separar los espacios. Revela información inconscientemente o contamina al entrevistado o entrevistada o entrevistade. Miren, yo les recomiendo algo con esos prejuicios de género, sobre todo. Hoy en día hay una pugna muy amplia sobre eso. Que es que usted nace hombre o mujer y que lo demás yo no sé qué. O los otros no, pero es que yo soy como me siento. Y bueno, yo simplemente les digo, si la persona se siente una gallina, déjelo tranquilo que se siente una gallina. Después de que no le haga daño a nadie, no pasa nada. No, que es que yo soy no binario, que yo soy excelente. Después de que usted sea una persona correcta, una persona de bien, lo demás no interesa. ¿Sí? No se dejen guiar por esas situaciones de prejuicios y cosas de género, por favor. Hoy en día, y esto va a seguir avanzando, cada vez más van a salir cosas. A mí me da hasta chiste, por ahí no se han visto un video de unas feministas en España que van a demandar que los gallos ya no puedan pisar las gallinas, que porque las están violentando. Pues da risa, pero bueno, allá ellos con su cosa, listo, después de que no le hagan daño a nadie, todo está bien. Que sean buenas personas, eso es todo lo que se les pide. Y eso es todo lo que ustedes tienen que observar. Entonces, ojo con revelar información de los entrevistados. Miren, en los cantones militares, cuando tienen los desmovilizados, los agrupan en unos cuartos. Entonces, a veces los investigadores van y toman las entrevistas ahí. Entonces, están allá viendo televisión los otros, y usted llama acá parte del desmovilizado y le toma la entrevista. Normal para el proceso de desmovilización. Y la entrevista de tiempo. Pero también de ahí a veces otros investigadores de grupos operativos sacan información para sus casos. Resulta que hubo unos investigadores que después fueron a entrevistar a una de las desmovilizadas. Y esa muchacha sabía de todo. Les dio datos de todo, sabía nombres, sabía ubicaciones, sabía de todo. Esos muchachos, muchos se emocionaron. Sacaron órdenes de captura, eso hicieron, mejor dicho, de todo. Y cuando se fueron a dar cuenta, esa muchacha no sabía de nada. ¿Dónde se había aprendido todo eso? ¿De dónde lo copió o adquirió esa información? Me supongo que puso a escuchar todas las entrevistas y es una persona mitómana. Iba escuchando, iba montando la película. Mucho cuidado con eso. ¿Se acuerdan de la imagen del escritorio lleno de papeles y todo eso? Contaminación o revelación de información. Por favor, mucho cuidado con eso. Ahora, se desconcentra el entrevistado o se ensaña con el entrevistado, se desconcentra el entrevistador o se ensaña con el entrevistado. Resulta que hay gente que tiene comportamientos nerviosos. Usted apunte nomás, deje en su cuaderno de notas o su compañero que tenga en cuenta eso, porque después usted sabe que si la persona se puso nerviosa en un punto de la entrevista, y lo vamos a ver más adelante, es donde usted tiene que profundizar. Pero no se ensañe por eso. ¿Qué es un violador? ¿Qué es un garabito? ¿Qué es el monstruo de los cañaduzales? ¿Qué es un terrorista? No tiene nada que ver, lastimosamente. Cuando usted se decida a ser investigador y a tomar estas actividades, usted no los puede tomar a pecho. Usted tiene que ser imparcial, neutral. Puede ser el asesino más asesino, en serie, lo que sea, violador, de todo, lastimosamente, usted no puede dejar que sus animosidades personales, sus emociones le tomen ventaja. Digo lastimosamente, ¿por qué? Porque todos queremos desahogarnos y todos tenemos pues unas ideas, pero en este aspecto usted tiene que llevarse por la norma, llevarse por los procedimientos, porque cuando usted la embarra, ahí sí todo el mundo se le viene encima. Así sea el más asesino del mundo, a usted se le vienen encima. Lo que les decía de la intérprete de este John Paulus, que lo condenaron, ¿no? Que habíamos mirado el feminicidio. La intérprete de inglés que le tocó a él. ¿Cuántos días
se pasó la gente encarnizado con la intérprete, que porque no hablaba bien inglés, y hasta ni le paraban bolas casi al caso, sino que eran ensañados con la intérprete. Entonces usted no puede dar papaya porque mire, asesino de todo, feminicida, y la gente ya era montándose era la investigadora, la traductora o intérprete. Entonces, si usted la embarra, créame que usted se la van a capitalizar, por pequeño que sea. Entonces, cuídense mucho, por favor, en esos aspectos. Y ya para terminar, estos últimos 4 puntos. Primero, tengan en cuenta, las investigaciones no son, bueno, si usted hace una buena investigación, no son cosas sencillas. Tienen mucha información, entonces, por lo tanto, organice la información. ¿Para qué? Para que usted tenga el conocimiento y tenga los datos a la mano. Porque usted cuando lleva el caso, entonces, si le va a tomar la entrevista, usted no puede ponerse a revisar los 200 folios de la investigación, sino que usted tiene que tener por lo menos una matriz que le permita a usted, mire, yo acá tengo una carpeta de un caso, cantidad de folios, ¿verdad? Yo tengo que tener una matriz, un mapa de caso, como lo tenemos acá, un mapa de caso, donde tengo relacionado lo puntual, miren, lo puntual del caso. ¿Para qué? Pues para ahorrarme tiempo, esfuerzo y poder adelantar las cosas mejor y más rápido. Entonces, tengan ustedes ese conocimiento previo, como dijimos, eso hace parte de la preparación. Ojo con la fuente de información. Ya dijimos, primero, en manejo de fuentes humanas o de entrevistados también que son fuentes humanas, usted tiene que mirar si la fuente es confiable y si la información es veraz. Esas 2 cosas son importantes. Confiabilidad de la fuente, ¿sí? Y credibilidad, pero credibilidad de la fuente y confiabilidad de la información. Ojo con eso, verifiquen bien. Ustedes no pueden darse el lujo hoy en día, como está la situación, como investigadores del Estado, sobre todo, de dejarse, como llaman, jalar o llevar de pronto a alguna situación donde ustedes van a tener algún inconveniente. Mucho cuidado con eso. Y también como investigadores privados, ¿no? Ojo con eso porque a veces se llevan casos contra gente dura, así sean víctimas, por allá a algunos les ha pasado. Es que yo soy abogado de víctimas y tengo mi investigador y cuando lo mandan a amenazar, por ejemplo, porque la contraparte o etcétera tienen su cuento, tienen sus formas. Hay que consultar fuentes. Hay que despejar las dudas. Cuando usted deja las dudas en los procesos, ¿dónde le capitalizan a ustedes las dudas, señores investigadores? En el juicio, Miguel. En las audiencias, se las capitalizan. No dejen esos huecos, esos espacios. Siempre piensen como la contraparte y miren por dónde los pueden atacar. Y por último, las habilidades, aptitudes con P y actitudes con C que usted desarrolla cuando va a tomar entrevistas no son innatas. Usted no nació con el gen entrevistador. De pronto uno que otro pueda decir, sí, yo soy, mejor dicho, las entrevistas para mí son como respirar. No lo he conocido todavía. Pero esto es un arte que se pule con el tiempo. Por lo tanto, usted debe ser consciente de ir mejorando. Una cosa es hacer, ¿sí? Una cosa es hacer y otra cosa es mejorar. Usted puede hacer 1000 entrevistas, pero si usted no es consciente de que cada vez que realiza una, acomodar o organizar o hacer algo mejor, nunca va a mejorar. Nunca va a tener resultados de mayor contundencia. Nunca va a recolectar mejor la información, nunca va a saber los momentos, incluso aprenderse de memoria los tiempos de la entrevista y los espacios. Por lo tanto, esa es la invitación a que ustedes constantemente, como en todo, por favor, como en todo, procuren por mejorar. Como en todo. Esto es un arte, pues usted invierta el tiempo que necesita practicar un arte, porque si no, pues nunca va a ser simplemente un hacedor, ¿sí? Va a ser un hacedor, pero no va a ser un experto. Una cosa es hacer y otra cosa es tener el título o la experticia, digámoslo así. Y créanme que ustedes cuando tengan esa experticia van a sobresalir sobre muchas otras personas en el campo de su especialidad y precisamente es donde lo van a tener en cuenta
puntualmente para desarrollar actividades que con el tiempo les van a generar a ustedes mejores ingresos y más reconocimiento. ¿Listo? Con eso terminamos. Olvidarnos del corte y pegue, profe. Señor. Olvidarnos del corte y pegue, porque más de una entrevista, los entrevistadores a los casos diferentes les hacen las mismas preguntas. Tenemos que ir preguntando de acuerdo a la información que va dando la persona. Claro, Rafael, recordemos que miramos en la primera o segunda clase los tipos de entrevista general. Y ahí viene la estructurada, semiestructurada y no estructurada. Por favor, hagan observación de las dos, es decir, utilicen la semi. Preparen algo, pero también tengan la capacidad de escuchar para poder saber qué preguntar después. Eso lo vamos a ver en desarrollo de la entrevista. Sí, señor Rafael, gracias. El retrato hablado es un arte para un buen investigador. Claro, el retrato hablado es una herramienta muy útil. ¿Para qué? Para usted guiar los casos. Es una herramienta supremamente útil, que casi no se utiliza lastimosamente. Casi no se utiliza. ¿Por qué? Y cada vez se va a utilizar menos. ¿Por qué? Porque como estamos en el boom de las cámaras y en todos lados hay cámara, pues ya casi no se hace retratos, sino que se toman el video, fotogramas y con la web service de la persona, confrontación morfológica. Pero claro, es la invitación a que hagamos todavía retratos hablados, sí señor. Bueno, agradecerle a todos enormemente la participación. Fue una clase muy productiva. Concluimos con este tema ya. La próxima clase ya arrancamos lenguaje no verbal.